Está con nosotros, Santiago. Nuevamente por aquí. Buenas tardes, Fátima. Buenas tardes a todos los amigos que se suman a Latina Noticias Mediodía. El Perú seguirá siendo mi escuela. En esta gestión hay un proceso de aprendizaje. Esa es la declaración que dio el presidente Pedro Castillo en la entrevista que sostuvo, su tercera entrevista, un mano a mano, un cara a cara con esta vez la Agencia Internacional de Noticias CNN en español, con el periodista Fernando del Rincón. Fátima, una conversación de la cual hemos conocido 27 minutos de momento, pero atención, el presidente ha vuelto a justificar los errores, las malas designaciones, los tropiezos de estos 6 meses de gobierno, y lo empaqueta el jefe de Estado en esta frase: el Perú seguirá siendo mi escuela. Nadie me preparó para este cargo, estoy aprendiendo. Esta es la frase que domina un poco la conversación a esta hora de la tarde, Fátima, en redes sociales, y vamos rápidamente a repasar algunos extractos de esta conversación que tuvo el presidente Castillo con la cadena internacional CNN, porque es importante remarcar estas declaraciones. La primera, sobre su gestión, Fátima. En la gestión, en la presidencia de Pedro Castillo, dice él, hay un proceso de aprendizaje, nunca pasé por una luna de miel como se ha dado con los demás gobiernos, y quién sabe esta forma de aprender en el mismo proceso. Nunca me formé para político, como reitero, nunca fui formado para presidente, he venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo, en clara referencia a la corrupción. Esa es una primera frase, Fátima, que se desprende de la entrevista, de esta conversación, pero lo que llama la atención es esto de que el presidente sigue poniendo el argumento del aprendizaje de alguna manera para justificar estos primeros 6 meses de gestión, Fátima. Es sorpresivo, me imagino, sobre todo para aquellos que han votado por la opción de Perú Libre y Pedro Castillo, porque se comprende, o se debería comprender, que una persona, vamos a restringir a nuestro país, un ciudadano que decide ser presidente de la República, se siente por lo menos preparado para poder adaptarse rápidamente a todos los desafíos de una gestión, y que no está más bien sorprendido por toda la labor que tiene que hacer, porque ya tendría un diagnóstico previo. De ahí la importancia de un plan de gobierno, de ahí la importancia de poder tener un equipo también que sean aquellos también los cuadros que puedan acompañarlo para cumplir los objetivos de su gestión. Por lo que no hablamos de cualquier puesto de trabajo. Es más, Santiago, mínimamente cuando uno postula incluso para ser practicante, para poder trabajar, se te pide una serie de requisitos, habilidades, competencias y también un compromiso que te permita funcionar o llegar a los objetivos que te están pidiendo al iniciar. Sí que ha sido sorpresivo que diga además que el Perú seguirá siendo su escuela. Así es, Fátima, hay una segunda declaración que es la que tú resaltas sobre su permanencia en el cargo. Vamos a ver la full pantalla. No, le preguntan ahí, presidente, ¿usted va a terminar su gestión? No quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo, basta de eso. Un poco lo ajustan, digamos, en lo narrativo por ese tema, precisamente por seguir justificando que está en un proceso de aprendizaje el presidente. Basta de eso, dice Castillo, el Perú seguirá siendo mi escuela. La escuela es corregir lo que está mal. Esto es una escuela, es una forma de cómo puedo contribuir al mundo, a América Latina. Vengo de un rincón del país donde voy a trabajar por los niños, por los campesinos que quisieron que llegue o que quieren que llegue el Estado a donde ellos están. Esto es lo que dijo el presidente, pero, Fátima, hay una tercera declaración que vamos a ver rápidamente, porque no solo la entrevista tuvo estos momentos, también se dialogó sobre las reuniones en la casa de Breña, en la casa de Zarratea, y el presidente lo negó todo, Fátima. Sí, es otra gran mentira, ahí dice. Ahí tenemos la declaración. En el despacho presidencial no se ven estos casos, no se visita. En esa casa de Breña se me cobijó durante la campaña y puedo ir a tomarme un café, a ver temas familiares, pero jamás se ha trasladado el despacho presidencial a Breña, nunca se trató temas de Estado, de licitaciones, jamás. Lo niega todo ahí el presidente, Fátima, pero sin dar argumentos de lo importante en ese caso. El presidente ha preferido negarlo todo frente a este periodista de CNN, pero no parece ser un presidente con los recursos argumentativos para poder convencerlo. Se vio un desbalance ahí también, Fátima, de un jefe de Estado con poca experiencia política frente a un periodista de una cadena internacional que sí más bien era una persona
preparada para ejercer este tipo de trabajo, el periodismo. Fernando del Rincón entrevistaba a muchos presidentes y él comentaba también que le sorprendió la poca capacidad de comunicar del jefe de Estado en este diálogo que sostuvieron, Fátima. Sin embargo, las preguntas que hizo el periodista son preguntas que nos hemos hecho en estos 6 meses. Creo, siendo justos también, además de la labor que ha realizado anoche, que son preguntas que muchos les queríamos hacer al presidente de la República respecto de Bruno Pacheco, de Karelim y otros detalles adicionales. Además, resaltó, o resalto mejor dicho, esta intervención del presidente de la República cuando él mismo le hace propaganda a esta conversación al decir que le habían hecho preguntas que no eran del interés nacional por los temas que te acabo de mencionar. Sin embargo, hay que recordar que parte de la lucha contra la corrupción pasa por hacer un gobierno transparente, responder los cuestionamientos. Sin embargo, parece que este punto exacto al presidente no le agradó. Fátima, vamos a escuchar precisamente esta declaración que dio ayer en Chorrillos el jefe de Estado, Pedro Castillo, cuando dice: me preguntaron cosas que no tenían nada que ver con el país. Salió un poco enojado de esta entrevista Pedro Castillo y vamos a escuchar cómo calificó, después de haber sostenido el diálogo con CNN, cómo fue este episodio. Lo dijo en Chorrillos ayer. Escuchemos esta declaración. En la mañana de hoy he tenido una entrevista y bueno, más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país. Que Bruno Pacheco, que Zarratea, que todas las cosas, cuando estas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país, hemos venido a contribuir al desarrollo de este país. Y las cosas que son de investigación, ahí están. No, probablemente el presidente tenga claridad sobre estos puntos, pero muchos ciudadanos nos hacemos preguntas respecto de encontrar, por ejemplo, nada más que $20.000 en Palacio de Gobierno, un hecho además inaudito que a cualquiera le podría asombrar. El presidente dice que está clarísimo que no están haciendo nada indebido, reuniones también que son cuestionables y que se repiten algunas de Palacio en la casa de Zarratea, donde se pretende decir que no se conversó nada indebido. Hay dudas y eso el presidente lo sabe, pero parece que aquí se repite una circunstancia que también mencionó de alguna forma en una entrevista anterior, el que prefiere que los medios solo hablen de los aspectos que suenan bien o que le parecen bonitos para poder finalmente establecer diálogo. También el presidente, Fátima, se refirió a las cuestionadas designaciones en sus primeros 6 meses de gobierno. Vamos a ver esa declaración porque así lo dijo. El presidente habló de estos nombramientos cuestionados. Eso no es nada. A mí me dijeron terruco, dice. Me dijeron que tenía vínculos con el Movadef. Yo no he sido entrenado para ser presidente, insiste el jefe de Estado, pero como presidente voy a seguir batallando contra el terrorismo. Como rondero yo he luchado contra el terrorismo. Si me hubiera constado que estas personas, los nombramientos cuestionados, digamos, que están metidos en el terrorismo, no los hubiera hecho jurar. Esto en clara referencia a Fátima, a lo que fueron algunas designaciones hasta en ministerios. Recordemos el caso de Iber Maraví. El ministro nunca terminó deslindando, digamos, estos vínculos, estas acusaciones, con un pasado que pudo haber estado ligado con estos temas. Entonces es el presidente el que termina nuevamente poniendo esta carta de a mí me han dicho terrorista, y eso no quiere decir que yo lo sea. De alguna manera el presidente quiso defenderse ahí, Fátima, claro, pero insisto, un presidente con pocos recursos para salir de estas incómodas preguntas que le planteaba el periodista de CNN. Así está un poco la situación. El presidente no ha dejado contenta a la oposición política en el Congreso con sus declaraciones. Más bien, esta mañana hemos tenido una reacción de la presidenta del Congreso, porque en un momento de la entrevista también, Fátima, el presidente Castillo dice: el Congreso se está demorando, no está agendando algunos temas importantes como la masificación del gas, como la reducción de tarifas del servicio de luz, por ejemplo. Y esta mañana la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, le responde al jefe de Estado a través de Twitter y dice lo siguiente: ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente Castillo, es su gobierno, dice Mari Carmen Alba, el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. Es hora de trabajar, entre signos de
admiración, claro. Admiración, la presidenta del Congreso diciéndole al presidente: jefe de Estado, es usted el que está aprendiendo, no tiene nada que criticar al Congreso. Una declaración que también esta mañana fue contestada por el presidente Castillo en Ancón. Vamos a escuchar lo que dijo respecto al Congreso el jefe de Estado esta mañana. Ustedes han visto y han escuchado que el Congreso haya formado alguna comisión para investigar este caso. Ahorita nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad. Pero si están atentos cuando designamos a una persona para que trabaje por el país, ahí sí inmediatamente una comisión. Bueno, a veces resulta sorprendente este tipo de dimes y diretes, y finalmente los pecados de otros no hacen santo a ninguno que lo esté mencionando. Acá lo cierto es que hay responsabilidades compartidas respecto de lo que ha sucedido en el derrame. Sin duda, alguien tiene una responsabilidad mayor, que sería la empresa, que no habría cumplido, como lo podemos notar, con el plan de contingencia en el momento y de la forma adecuada. Hablamos de detección, también de contención y otros más. Pero lo que vemos continuamente, lo vimos ayer también, es a un presidente que está tratando de lanzar, evidentemente, apoyazos a otras personas o a otros entes para poder un poco defenderse. Recuerdo que incluso ayer dijo que los medios no le habían dado cabida a esta circunstancia tan terrible que ha ocurrido en el mar, ¿no? En el mar de nuestra costa. Y finalmente es algo totalmente falso, porque aquí, por ejemplo, hemos por lo menos hablado todos los días de ese problema, pero es la respuesta del presidente de la República que empieza nuevamente a tener este tipo de encuentros con el Congreso. Así es, Fátima. Ahora veremos cómo resulta un poco afectando su imagen, o quizá de alguna manera cuál es el impacto que puede tener esta conversación con la cadena internacional CNN para el presidente Castillo, que tiene un 60% de desaprobación. Eso también se lo recordó el periodista al jefe de Estado, y obviamente en estos momentos se nota esta falta de recursos del presidente, que sin mucho sustento, sin mucho piso político, no podía rebatir algunas ideas de su entrevistador. Esto pasa también por no tener ese contacto estrecho con los medios, porque mientras uno se somete a más entrevistas, a más debates, sí, a más intercambio de ideas, uno va encontrando un tono, uno va encontrando una voz, argumentos, y esto era lo que no demostró anoche en esta entrevista el jefe de Estado Pedro Castillo. Fátima, ahí está la fotografía clara, que son estas declaraciones que dio, pero lo que parece que va a seguir siendo tema de debate es esta declaración: el Perú sigue siendo mi escuela. Una forma de justificar los errores de estos 6 meses de gestión, que ya estamos viendo a algunas ministras defender esta posición. Sí, el presidente tiene el derecho a equivocarse, parecen decir las ministras. El presidente está en un proceso de aprendizaje, pero tú lo ponías bien antes, decías: ¿hasta qué punto esto puede ser una irresponsabilidad? Admitir que no se estaba preparado para el cargo luego de haber asumido el cargo. ¿Hasta qué punto el presidente no está entrampado en un problema ético al admitir que no está preparado para la presidencia? Veremos también cómo es la respuesta, porque de momento solo hemos tenido la voz de la presidenta del Congreso. En el Congreso también están de alguna manera con una agenda clara de mociones de interpelación en contra de 3 ministros, y vamos a ver esto, Fátima, porque es importante resaltar: para el día lunes está programada la interpelación al ministro Eduardo González, ministro de Energía y Minas. Allí se le cuestiona a Fátima la contratación de Daniel Salaverry. Primero veamos esta, que también está en agenda: Avelino Guillén, ministro del Interior, podría ser interpelado. Y aquí tenemos la segunda: Eduardo González, Energía y Minas. Interpelación este lunes por la designación de Daniel Salaverry. Un pliego de 10 preguntas. También podría estar en agenda la interpelación del ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, por las designaciones cuestionadas en el caso de, que dio a conocer Punto Final, Fátima. Y allí también se verá seguro el tema Repsol. Entonces tenemos un escenario de 3 ministros del gobierno de Pedro Castillo en la mira del Congreso. Veremos cuánto ayuda o perjudica esta entrevista que dio a CNN el jefe de Estado. Que sin duda no sé hasta qué punto termine de sorprender al entorno más cercano, a los observadores que veían a Pedro Castillo encumbrarse hacia la segunda vuelta, cuando finalmente en esta recta final del último proceso electoral se trató de, digamos, opacar
el plan de gobierno colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones y sacar un documento de menos páginas con un plan del Bicentenario. Esto en la recta final de una elección. Por eso te decía, no solamente se trata de que aquí no hay en ninguna parte del mundo una escuela para presidentes, pero cuando uno decide postular es porque se sabe, por lo menos con el criterio suficiente para poder asumir un plan de gobierno que propones a la ciudadanía, que confía en ti. Hemos escuchado continuamente al presidente, a los ministros, a los congresistas hablar de que han sido finalmente elegidos por una ciudadanía que quería cambios. Pero la pregunta es ahora si estos cambios venían de parte de un equipo preparado, que es lo que se necesita para hacer gobierno y sacar adelante la nación. Como él ha dicho, dirige el futuro, ¿no? Finalmente la vida de los peruanos desde Palacio. La idea es que sea una persona capaz de hacerlo adecuadamente y por eso ha dejado muchas sorpresas la declaración de anoche. Y habrá una segunda parte, habrá más noticias respecto a las declaraciones del presidente Castillo, porque hay un diálogo también, una segunda parte de esta conversación, de esta entrevista, donde se espera que el presidente toque los temas de materia internacional. Seguro habrán preguntas sobre Venezuela, sobre Cuba, ya las hemos visto en otros diálogos que ha sostenido el presidente en estos 3 momentos que ha conversado con periodistas. Esperamos que continúe esta situación de conversar con periodistas, de someterse a un diálogo honesto, sincero, transparente, donde pueda haber preguntas y repreguntas y donde el presidente también pueda encontrar esa voz para que sea él mismo el que explique qué se viene en el gobierno, para que sea él mismo el que defienda los temas que está poniendo en agenda. Veremos qué pasa, Fátima, pero sin duda alguna esa frase, el Perú sigue siendo mi escuela, es la que va a quedar. Y eso también nos habla nuevamente, Santiago, de la ausencia de partidos políticos finalmente fortalecidos, ¿no? Donde de alguna forma se haga formación de cuadros que apunten a mejorar la política de nuestro país. En algún momento se escuchó decir de que para ellos ha sido una sorpresa finalmente poder llegar a la presidencia. Esperamos que en realidad esto se pueda tomar con mayor seriedad, porque no es cualquier cosa ser presidente de la República ni ser congresista, aunque a veces escuchemos declaraciones de naturaleza como la que hemos escuchado finalmente, que yo creo que puede dejar bastante sorprendidos a los ciudadanos que han confiado su voto para generar cambios o generar mejoras en nuestro país. Es la democracia, Fátima, es la elección que hubo, es el resultado que hubo. A 6 meses le dicen al presidente, le cayó del cielo la presidencia. El presidente dice no, pero cuando dice que está en un proceso de aprendizaje, parece más bien admitir su inexperiencia. A 6 meses, eso es lo que ha quedado. Veremos si el presidente da más entrevistas mano a mano con periodistas, Fátima. Claro, ahora lo que algunos apuntan es que hay un afán de pronto de bajar la crítica desde el ángulo de me victimizo, yo no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero repetimos, no hablamos de cualquier situación, sino de ser presidente de la República. Y otro punto del que no hemos hablado mucho, Santiago, pero que termina siendo coherente porque además se enlaza con otras investigaciones periodísticas, la de la seguridad del presidente de la República. De pronto tratando de salir de una situación en la que estaría también implicada Carolyn López, ¿no? Con esta reunión donde ella participó de la fiesta o del cumpleaños de la menor de los hijos de Pedro Castillo, el presidente de la República. Él dice que no se dio cuenta. Y hay una pregunta con sorpresa: ¿y cómo está la seguridad del presidente de la República? ¿Quiénes se encargan finalmente? Y allí dejó 2 puntos, ¿no? La seguridad y finalmente sí es una forma adecuada de haber deslindado el que él no sabía nada. Hablamos nuevamente de su hija y de Palacio de Gobierno. Eso sorprendió, Fátima, porque el presidente volvió a decir que no conocía, que no se reunía, o por lo menos que no lo hacía conscientemente. De alguna manera también admitía que pueden entrar a Palacio cualquier tipo de persona, puede pedirle una audiencia al presidente cualquier tipo de persona, cuando sabemos que en la práctica es muy difícil llegar a conversar con el presidente. Entran personas que tienen llaves, que tienen caminos para acercarse al jefe de Estado. Pero no convenció tampoco Pedro Castillo con estas respuestas, prefirió negarlo todo. Ya veía
veíamos esta declaración donde decía que Bruno Pacheco, que Zarratea, pues precisamente esos son los temas que generan más dudas en su gobierno o que han generado más dudas en su gobierno y que están siendo investigados por la Fiscalía. En la medida que el presidente no pueda presentar un argumento claro, que quizá pueda tener también una estrategia política de defensa a través de su gabinete, a través de su secretario de Palacio de Gobierno, no hemos visto esa estrategia de defensa y mientras estos temas se siguen discutiendo con un presidente sin respuestas claras al respecto y con una investigación que va avanzando, veremos desgastarse la imagen del jefe de Estado, eso está clarísimo. Pero el presidente pierde una oportunidad con esta entrevista porque no termina cerrando esos argumentos en torno a esos dos temas, en torno al tema Carolyn López, en torno al tema Bruno Pacheco, donde hay algunas figuras como los $20.000 encontrados en Palacio de Gobierno, como la organización de la fiesta de la hija del presidente, que no han podido ser explicados de momento, Fátima. Parece que en algunos casos todavía le cuesta cortar un poco la defensa de aquellos que él en un momento designó muy cercanos a su gestión. Pero vamos a ver qué sucede, porque como mencionaste, continúa esa conversación con el presidente de la República, de quien esperamos continúe también ofreciendo entrevistas a más medios y medios peruanos también para que puedan responder por más preguntas que se realizan los ciudadanos. Muchas gracias, Santiago.